Muy buenas noches a todos los compañeros, socios de la Sociedad Numismática de México, a nuestros invitados y a toda la comunidad numismática por estar presentes en esta, nuestra asamblea número 853. Déjenme anticiparles un poquito porque a partir de esta asamblea vamos a tener incorporación de nuevas secciones que más al rato se las vamos a platicar. Esto con la finalidad de hacerlo más dinámico y poder llegar a más perfiles, a más personas y a más compañeros con sus diferentes gustos numismáticos. Entonces, espero que estén atentos para que sepan estas nuevas secciones que a partir del día de hoy vamos a estar inaugurando de manera alternada. Dicho esto, les voy a pedir por favor que me permitan leer el orden del día que tenemos el día de hoy. Son 5 puntos, empezando con el punto número 1, que es la apertura de la asamblea. El punto 2 es la lectura y aprobación del acta de la asamblea del mes anterior. El tercer punto, y uno de los más importantes, es la conferencia magna. En un momento doy el nombre. El cuarto punto es la primera ocasión que incorporamos esta sección y reitero, en unos momentos vamos a explicar muy bien sobre estas nuevas secciones y secciones que se retoman tradicionalmente desde hace algunos años o incluso décadas que la SONUMEX venía ofreciendo a la comunidad numismática. Entonces vamos a reincorporar y por primera ocasión agregar secciones nuevas. En un momento les digo cuál va a ser esta sección. Y finalmente, el quinto punto son las noticias numismáticas. Dicho esto, y terminando entonces el primer punto, les pediría, considerando que ahora ya vamos a tener dos secciones importantes en esta asamblea, que como ya es tradición, diéramos por aprobada el acta de la asamblea anterior. Le voy a pedir a todos los socios que lo hagan y si hubiese algún grupo de socios que no esté de acuerdo en que se dé por aprobada el acta de la asamblea anterior, vamos a dar algunos segundos para que se manifiesten y si es la mayoría, entonces procederíamos a leer el acta de la asamblea anterior. Entonces voy a permitirme unos segundos para ver si hay algún compañero que quisiese expresar su negativa que se diera por aprobada. Muy bien, estoy viendo que no hay ningún socio que esté en contra, por lo tanto se da aprobada el acta de la asamblea anterior. Vamos con el tercer punto, que es nuestra conferencia magna, evolución del comercio numismático en México, a cargo de nuestra compañera Mónica Ramos. Y por si hay alguien que no conoce a Mónica, me gustaría comentarles un poquito sobre ella. Mónica Ramos es una miembro de la Sociedad Numismática de Monterrey. También es miembro de la Sociedad Numismática de México desde hace algunos años. Es expositora y representante del comercio numismático mexicano, no solamente en varios estados de la República Mexicana, seguramente varios la conocen en alguna de las convenciones que se ofrecen dentro de nuestro país, sino también en otros países como Inglaterra y Francia. Y si me lo permiten decir, es una de las comerciantes con mayor integridad y profesionalismo que en muy poco tiempo ha alcanzado un gran prestigio. Mónica, nos debías una plática desde hace muchísimo tiempo. En verdad nos da muchísimo gusto que estés aquí presente. Muchas gracias, bienvenida y te dejo a tu público. Siddhartha, muchas gracias por tus amables palabras. Muy buenas noches a todas y a todos. Quiero agradecer también a Luis por haberme invitado a dar esta plática y por supuesto a todas las personas que se encuentran ya conectadas tanto en Zoom como en Facebook. ¿Cómo explicarlo? Es un verdadero honor estar esta noche aquí con todos ustedes en este foro que es tan emblemático y tan importante para toda la comunidad numismática en nuestro país. Y bueno, hoy les voy a hablar acerca de la evolución del comercio numismático en México, 1821 a la actualidad, que es 2025. Y antes de iniciar, me gustaría comentarles un poquito de las razones detrás de este tema. Como muchos saben, mi incursión de manera formal en el mundo del comercio numismático inició en el año 2019 y esto fue a través de las redes sociales, específicamente realizando subastas en Facebook. Y cuando yo entro, me encuentro con un modelo de comercio muy exitoso, a mi parecer, porque la comunidad numismática en Facebook ya estaba completamente familiarizada con las subastas y con otras formas de venta. Así que reflexionando un poco sobre el tema que daría, pues bueno, me di cuenta que para entender el éxito del comercio con el cual yo me encontré hace 6 años y del que hoy todos somos testigos, pues era necesario mirar hacia atrás y ver qué había ocurrido, no sé, hace 50, 100, incluso hace 200 años, ¿no? Así que el objetivo de esta plática va a ser ese, hacer un recorrido histórico y pues bueno, vamos a hablar acerca de los
primeros escritos sobre numismática en nuestro país. También vamos a hablar de acontecimientos importantes, personajes clave en la historia de la numismática que con su visión, su pasión y sobre todo su esfuerzo han dado origen a esta gran comunidad numismática de la cual, pues bueno, todos pertenecemos. Es importante mencionar que como tal no voy a profundizar en el tema de la literatura numismática. Solamente voy a mencionar algunos autores que considero son importantes y relevantes para esta plática. Tampoco vamos a ahondar en el tema del comercio de monedas mexicanas en el extranjero, porque como tal, la plática solamente se va a enfocar en la evolución del comercio dentro del país. Esta charla principalmente, pues bueno, es la recopilación de información de libros, algunos boletines numismáticos, también sitios web y por supuesto algunas entrevistas que hice en su debido momento con compañeros de este medio. Toda esta información va a venir al final de la presentación para quienes gusten revisarla a más detalle. Y bueno, también antes de iniciar, me gustaría comentarles que si alguno de los presentes contara con información adicional o incluso información diferente a la que yo voy a decir en los próximos minutos, por favor, no duden en compartirla. Será un gran honor que podamos entre todos enriquecer esta charla. Dicho esto, Siddhartha, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta antes de iniciar con esta conferencia. No, Moni, estamos listos, ansiosos por escucharte. Perfecto, entonces me voy a disponer a compartir pantalla. Voy a apagar mi cámara para que podamos observar bien la presentación. Ustedes me indican cuando puedan visualizarla. La vemos muy bien. Perfecto. Evolución del comercio numismático en México, 1821 a la actualidad, que es el año 2025. Esta plática estará dividida principalmente en tres secciones. En el primer bloque vamos a abordar un poco del contexto internacional relacionado con el tema de esta noche, que es el comercio numismático. Esto para entender qué estaba ocurriendo en el mundo con respecto a esta materia. También, bueno, como ya lo mencioné, vamos a hablar de escritos sobre numismática en México, vamos a hablar de acontecimientos y de personajes muy importantes durante los primeros años de vida de nuestro país. En el segundo bloque, bueno, aquí ya vamos a entrar de lleno en el tema central de esta charla, que es el comercio numismático, y afortunadamente en este bloque ya vamos a contar con muchísima información, como es el surgimiento de las distintas agrupaciones numismáticas en nuestro país, ya la formalización como tal de casas o de tiendas propiamente dedicadas al comercio numismático. También hablaremos de las subastas y las convenciones, cómo surgieron y cómo han evolucionado, y que bueno, hoy en día vemos que son un tipo de comercio muy vivo y muy socorrido en nuestro país y bueno, en prácticamente todo el mundo. Finalmente, en el tercer bloque vamos a hablar de el impacto que ha tenido el mundo digital en el comercio numismático. Hablaremos sobre el papel de las redes sociales, los cambios provocados por la pandemia y finalmente, bueno, me permitiré compartir algunas reflexiones sobre cómo veo yo el futuro de la numismática en México. ¿Qué estaba pasando en el mundo sobre numismática antes de ese 1821 en el que México surgiera como una nación independiente? Como lo mencionó nuestro compañero Adrián González Salinas en su plática Miniatura Numismática, el primer libro sobre numismática es El As y sus fracciones, que se publicó en marzo de 1514 por Guillem Boudet. La primera subasta numismática de la cual encontré registro tuvo lugar en Leiden, Países Bajos, y era la colección de un noble holandés llamado Philippus Marnixius. Mientras que en México, como lo vamos a ver más adelante, las primeras tiendas numismáticas empezaron a partir de los años 50. En el mundo ya había establecimientos que realizaban ventas de piezas numismáticas desde el siglo XVII. Tal es el caso de la compañía Spink, fundada en 1666, o de Sotheby's del Reino Unido, que se fundó en 1744 y bueno, esta compañía actualmente cuenta con sucursales en distintas capitales del mundo. Para 1821 no encontré nada relevante con respecto al comercio numismático, pero en 1843 se escribe el libro Nociones Elementales de Numismática, que fue escrito por José Gómez de la Cortina, o mejor conocido como el Conde de la Cortina. José Gómez de la Cortina fue un filólogo, político, pero sobre todo un gran aficionado y coleccionista de la numismática mexicana, y al fallecer, bueno, dona su colección de más de 5,000 ejemplares al Museo Mexicano, hoy conocido como Museo Natural e Histórico. Otro pilar muy importante en la historia de México es el historiador y abogado Manuel Orozco Iberra, y de acuerdo al libro Crónicas de la Sociedad Numismática de México,
Fue hecho prisionero durante el régimen juarista y recluido en la antigua casa de moneda para purgar de moneda. Se dice que para purgar su condena se dio a la tarea de ordenar, escribir y analizar todos los documentos que se encontraban abandonados ahí en los archivos de la SECA, y debido a este trabajo fue que en 1854 publicó el Diccionario Universal de Historia y Geografía con el apartado La moneda en México. Aquí en la imagen podemos ver una reimpresión que hizo Banco de México en 1993 de esta obra. Para 1880 publica Apuntes para la historia de la acuñación en México desde antes de la conquista. Y durante este periodo tenemos a un personaje muy peculiar, por decirlo de alguna manera. Quizás su nombre le suene sobre todo a los coleccionistas o a los interesados del Segundo Imperio. Les voy a mencionar algunos datos interesantes del padre Agustín Fischer. Resulta que era nada más y nada menos que el confesor de Maximiliano de Habsburgo. También fue embajador de México en Roma y ministro de la corte, pero para esta plática su nombre es muy importante, ya que también fue un gran coleccionista numismático. Tanto es así que en 1891 su colección fue subastada en los Estados Unidos por una de las empresas más importantes de ese país, que era la Scott Stamping Company. Pero lo que me resultó más interesante del padre Fischer es que llegó a uno de los casos más curiosos, quizás atrevidos, la verdad es que no sé cómo nombrarlo, en la historia de la numismática mexicana para En palabras de Ken Ponterio, el padre Fischer logró que Casa de Moneda, sí, escucharon bien, Casa de Moneda hiciera para él medallas y proclamas retroqueladas, estas algunas en acabado espejo, pero incluso piezas inventadas por él mismo, usando el anverso de una pieza y el reverso de otra. En la siguiente imagen viene de una subasta que realizó el ingeniero Hidalgo en el año 2014, donde precisamente se subastaron varias de estas piezas de la colección del padre. Y bueno, hasta aquí ya tenemos literatura numismática y también ya sabemos que hay coleccionistas. ¿Cómo se hacía el comercio? Conforme a la información recabada hasta este punto, puedo inferir, porque no encontré información documentada, que los coleccionistas de esa época conseguían sus piezas principalmente en tiendas de antigüedades, bueno, menos el padre Fischer, como ya vimos, y estas monedas eran guardadas en muebles tipo libreros con cajones llamados gabinetes numismáticos, como lo podemos observar en la siguiente imagen. Y bueno, aquí llegamos a un periodo importante en la historia de la numismática mexicana. ¿Por qué? Porque por un lado se publica el primer trabajo enfocado en una sección específica de la numismática mexicana, que es el periodo de Guerra de Independencia, y por el otro es la primera ocasión que se tiene evidencia de la fabricación de monedas falsas, no para su circulación, sino directamente para estafar a los coleccionistas. En 1886 se publica La moneda del general insurgente don José María Morelos, ensayo numismático. Este texto fue escrito por Lyman James Lowe. ¿Quién era Lowe? Lowe fue un investigador, coleccionista y comerciante numismático de Estados Unidos, quien fuera gerente precisamente de la compañía que subastó la colección del padre Fischer. 11 años después, en México, en 1897, el doctor Nicolás León Calderón, que era erudito en muchas ramas de la ciencia en México, incluida la historia y la numismática, traduce y complementa la obra de Lowe. Y bueno, podríamos decir que hasta aquí todo está perfecto. 2 años después, el doctor Nicolás León agrega una apartada a su libro donde manifiesta que su hermano, el señor Francisco León Calderón, había encontrado en Oaxaca piezas del sud muy similares en tamaño a las monedas de 2 reales, pero con denominación de 4 reales. Por su parte, Bejul menciona en su libro El eslabón perdido de José María Morelos en el año 2020 que coincidentemente ese mismo año, Lowe había puesto en la portada de su subasta piezas del sud en oro y plata y que refería que eran propiedad del señor Francisco León Calderón. Pues bueno, con el paso del tiempo se demostró que en efecto eran falsificaciones realizadas para los coleccionistas, ya que el doctor Calderón y su hermano no contaban con que había un decreto donde se mencionaba
qué denominaciones se iba a mandar a troquelar y se hacía referencia a que menos el tostón por considerarse una moneda inútil. En esta imagen podemos observar algunas de las piezas que se subastaron en esa subasta de 1899 y bueno, a mí lo que me resulta interesante es saber si Lowe sabía que estas piezas eran falsificaciones y por ende trabajaba en complicidad con los hermanos León Calderón. Durante el periodo de la Revolución, quizás se pudo dificultar un tanto el comercio y también el coleccionismo, pero a su vez deja un gran número de monedas y de billetes para los numismáticos del futuro y bueno, también para los de esa época. Ahorita veremos por qué. Se escribe el primer catálogo especializado en Revolución Mexicana, The Mexican Revolutionary Coinage 1913-1916, escrito por Howland Wood en el año de 1921 y en el cual cataloga 74 monedas. Y como dato curioso, les comparto la siguiente pieza que quizá pueda ser evidencia muy temprana del coleccionismo de billetes revolucionarios. En la siguiente foto que acaba de aparecer en la pantalla, podemos observar que en el lote 71 está este billete de 10 pesos del estado de Chihuahua y que tiene una leyenda en manuscrito. Apreciable tío Rafael, que este billete le sirva para completar su colección son mis deseos. Viene la ciudad Guadalajara, 12 del 12 de 1915, su sobrino Alfredo. Analizando la caligrafía y el estilo de la firma, pues bueno, estas son congruentes a la de esa época, por lo que podríamos suponer que la pieza es genuina, pero enfocándonos exclusivamente en el tema de coleccionismo. Me resulta muy interesante saber qué cara habrá puesto el tío Rafael al recibir su billete todo rayoneado. Aquí también es muy importante, bueno, hablar de Alberto Francisco Prado. También fue una figura importante dentro de la numismática en nuestro país. Prado nació en Guaymas, Sonora, el 14 de mayo de 1894 y bueno, fue un destacado odontólogo de su época y se cuenta que su incursión a las dentaduras de las estrellas de Hollywood le produjo, además de prestigio, altas dosis de dinero. Mismo que desde los años 20 se puso a cambiar por billetes viejos y monedas de esa época y a disponer de gran parte de su tiempo libre para dedicarse a su segunda pasión y profesión, que era la historia y escribir sobre numismática. Una de sus obras literarias más importantes es Historia Numismática de México, 1823 a 1950, la cual consta de 4 volúmenes y creo que es importante mencionar que Prado inspiró a futuras generaciones no solamente de coleccionistas, sino también de investigadores y que sus obras han ayudado a los numismáticos a comprender sus monedas más desde un contexto histórico y no solamente desde un punto de vista técnico. A veces de la numismática, no todos, pero sí nos solemos enfocar a lo mejor en cuántas piezas hicieron o en el caso de las monedas que tienen variedades. Entonces, a veces se podría dejar un poco de lado la parte histórica de las piezas que, bueno, también es muy importante. Y el comercio, hasta este punto cronológico de los años 40, seguimos sin tener evidencias de sitios numismáticos establecidos, por lo que infiero que no ha habido ningún cambio trascendental ni en la forma de coleccionar, ni en la forma de adquirir piezas numismáticas, pero sí había un número creciente de coleccionistas que adquirían sus piezas principalmente en las tiendas numismáticas del extranjero. Es muy probable que quizá más de un coleccionista mexicano de esa época le hubiera llegado algún ejemplar de las subastas de Hans Schulman, como podemos ver en el catálogo que está en la pantalla. Este catálogo se realizó en 1950 y como podemos observar, ya cuenta con una sección de piezas mexicanas. Y así llegamos al segundo bloque de esta plática y bueno, con uno de los periodos con mayor información, sobre todo documentada para el mundo numismático en México. Se crean distintas agrupaciones numismáticas. De hecho, la primera en crearse fue nuestra sociedad, la Sociedad Numismática de México, pero ¿cómo, cuándo y por qué se crea? Para responder estas preguntas es necesario hablarles del señor José Tamborrell Jr., que es
figura clave en esta historia. El señor Tamborrell se inicia en el mundo del coleccionismo allá por el año de 1952, comprando piezas de 8 reales de Busto y de República, en ese entonces pagando sobre 10 pesos por cada una de estas piezas. En una ocasión le muestran una moneda muy rara que él cree recordar era del Supremo Congreso Nacional Gubernativo y por la cual termina pagando 170,000 pesos, una cantidad muy considerable para esa época. Como era una pieza muy cara en relación al tipo de piezas que él solía pagar en ese entonces, porque recordemos que él estaba iniciando, decide ir a consultar a un grupo de numismáticos que él sabía se reunían en una tienda de Casimires que se encontraba en la planta baja del edificio Casino Español que se encontraba en Ciudad de México. Al llegar al lugar se encuentra con 4 de estos numismáticos, se presenta y les comenta que recién había iniciado en el mundo del coleccionismo y que solicitaba su ayuda para saber si la moneda que acaba de comprar era buena. Uno de ellos toma la pieza, la examina y le dice que a él le había costado muchos años y sobre todo mucho dinero aprender de numismática. Acto seguido, le regresa la moneda sin decirle si esta era buena o no. Volteó a ver a los otros numismáticos y ninguno hizo señas de querer ayudarlo. Se despide y sale del lugar consternado, pero pensando que había mucho egoísmo en ese ambiente. Y fue en ese momento cuando germinó en él una idea que quizá cambiaría la historia numismática en México, crear una sociedad donde se pudiera compartir conocimiento, intercambiar monedas, pero sobre todo, ¿por qué no? Aprender en comunidad. Le comenta lo sucedido a un amigo y este lo alienta a que lleve a cabo su idea y de hecho se compromete a conseguirle una lista con los principales coleccionistas del país. Y fue de esta manera que después de mandar invitación a docenas y docenas de coleccionistas por parte del señor José Tamborrell Jr., el 5 de febrero de 1952, en el restaurante La Micaille Francais, disculpen mi mala pronunciación, que se encuentra ubicado en el centro de la Ciudad de México, con un total de 25 asistentes de los 66 que fueron convocados, se toma la decisión de fundar la Sociedad Numismática de México. El 11 de septiembre se aprueban los estatutos y se elige a la primera mesa directiva, quedando y perpetuándose como socios fundadores el señor José Tamborrell Jr. Cepeda como presidente, el licenciado Claudio A. Delgado como vicepresidente, Jesús Ábalos Ortega secretario y Aquiles Amaya Aveiro como tesorero. Al mes de la fundación, para el 6 de octubre fue su primera reunión ordinaria y en ella se aprobó el escudo de nuestra sociedad. Se crea un boletín donde, además de brindar información sobre temas numismáticos, funge desde ese primer momento como un vínculo entre coleccionistas y comerciantes. En las imágenes podemos ver anuncios de coleccionistas indicando que buscan piezas y también de que ya hay un primer socio que anuncia que compra y vende monedas y aprovecha su despacio para realizar estas transacciones. Aunque cabe aclarar que aún no es un comercio al 100% establecido para venta de piezas numismáticas. Se hacen juntas mensuales y se abre un espacio para el comercio numismático donde se realizaban intercambios y venta entre sus socios. Es decir, ya tenemos información que nos arroja información más específica de cómo es el numismático para esa fecha. A raíz de la fundación de nuestra sociedad, fueron surgiendo al interior de la República Mexicana distintas agrupaciones numismáticas en Puebla, en Monterrey, Guadalajara, Mazatlán, Veracruz, Chihuahua, Sonora, entre otras, y al igual que la Sonumex, estas sociedades también realizaban de manera periódica sus boletines numismáticos, y bueno, estos son algunas de las imágenes que pude conseguir de esos boletines numismáticos. Es muy importante mencionar que durante los 80s y 90s, muchas de estas sociedades fueron desapareciendo, y quizá en los últimos 10 años hemos visto un renacer físico y en muchas ocasiones legalmente constituidos de estas sociedades, clubes numismáticos. Actualmente son más de 30 agrupaciones numismáticas en todo el país. Y bueno, después de un recorrido de casi 150 años, por fin estamos en un punto donde tenemos información más precisa sobre el tema de esta conferencia, que es el comercio numismático. Existían comerciantes ambulantes que vendían en mercados, en bazares, tianguis,
Por ejemplo, en Ciudad de México, el mercado más famoso es el mercado de la Lagunilla. Poco a poco estos vendedores se fueron estableciendo, dando origen a comercios numismáticos. Hasta donde pude investigar, uno de los pioneros en el establecimiento de casas numismáticas en México fue el señor Ángel Barón Sedano, quien fundara la tradicional tienda Casa Barón. Esta tienda se encontraba ubicada en el centro de la Ciudad de México, Venustiano Carranza número 50, y aunque en sus inicios era una tienda de compra-venta, se inicia en la numismática porque al comprar los diferentes metales, la gente le vendía bolsas, incluso costales de monedas. Con el paso de los años, pues bueno, se convirtió en el local numismático de referencia e incluso llegó a fabricar medallas. Una de ellas es la recuperación del chamizal y un gran número de medallas de personajes ilustres. Muchas de estas medallas aparecen catalogadas en Grove. Podemos decir que con él empieza una época de tiendas propiamente dedicadas al comercio numismático en todo el país, como es el caso de Monedas S.A. de Elsa Moreno. Esta tienda fue fundada en 1908 y quien fuera precisamente trabajadora del señor Ángel Barón Sedano, actualmente es la tienda numismática más antigua que sigue siendo atendida por su dueña original, doña Elcita Moreno, que es como la conocemos en la comunidad numismática desde hace ya 57 años. En Monterrey, por ejemplo, tenemos Monedas Continentales y Galerías Monterrey. En Guadalajara está la tienda del señor Robert Briggs y de nuestro compañero Ángel Fregoso. Y para la época de los 70s y 80s ya había mucho comercio numismático en México que se alimentaba principalmente de lo que la gente iba a vender a las tiendas, también de lo que se conseguía en las convenciones numismáticas y de lo que algunos comerciantes mexicanos traían del extranjero, principalmente de Estados Unidos. Pero al igual que pasó con las convenciones numismáticas, con las sociedades numismáticas, a partir de los 90 dejó de haber tantas aperturas de tiendas como venía ocurriendo en años pasados, así hasta que por diversos motivos como el aumento de rentas, también la falta suficiente de compras, la inseguridad, entre otras cuestiones, ocasionó que muchas de estas tiendas cerraran o cambiaran su ubicación. Y aunque ya no hay prácticamente en el país esos grandes locales numismáticos con miles y miles de piezas disponibles, sí han vuelto a abrirse pequeños locales, principalmente en algunas plazas comerciales. Aquí en Ciudad de México está Pasaje Pimentel, que cuenta precisamente con varios de estos establecimientos. Y bueno, sí también tiendas un poquito más grandes, pero sí se han abierto en las periferias principalmente porque, bueno, los costos de los locales son un poco más económicos que en el centro de la Ciudad de México. Con la creación de las diferentes sociedades numismáticas y también, como ya vimos, el establecimiento de tiendas numismáticas en el país, nació otra forma de hacer comercio numismático en México y fue adoptando el esquema de catálogos de subasta y listas a precio fijo. Como recordarán, a los inicios de esta plática, la primera subasta numismática de la cual, bueno, encontré registro fue en el año de 1599. Sin embargo, en México, el registro más antiguo que encontré de una subasta numismática ya de manera formal fue en el año de 1962, o sea, 370 años después, y fue realizada precisamente por Casa Barón. Aquí podemos ver su catálogo de precios realizados y me llamó especialmente la atención que este catálogo se haya elaborado utilizando billetes originales. Desconozco cuántos ejemplares se produjeron, pero sin duda fue una idea muy original y creo que también es un dato que nos arroja información de la gran cantidad de piezas numismáticas que había en ese entonces. 4 años después, en 1966, la Sonumex realiza su primera subasta numismática. Recordemos que desde sus inicios, desde su primera reunión en 1952, ya realizaban intercambios entre sus socios y es posible pensar que también llegaran a realizar subastas un tanto informales o quizá improvisadas entre sus socios, pero es a partir de 1900 que las subastas eran realizadas de manera mensual, estas con piezas que aportaban los socios y tenían el siguiente formato. Eran hojas escritas a máquina
con un papel muy delgado, no tenían imágenes como podemos observar en la imagen que aparece en la pantalla, y esta subasta se delegaba a un socio, este se encargaba de la realización de la misma y por este trabajo, bueno, no recibía un pago. En una etapa posterior, la sociedad solía llevar a cabo subastas durante sus convenciones numismáticas y bueno, se puede observar un cambio significativo en sus catálogos, ya tienen como que más forma de cuadernillo y aunque seguían sin tener imágenes, pues bueno, también la dinámica de esta seguía siendo muy similar, con un socio encargado de la realización de esta subasta. Eventualmente, la Sonumex empieza a firmar contratos con los subastadores y bueno, como podemos observar en la siguiente imagen, es de un contrato firmado con el señor Douglas en el año de 1979, donde se alcanza a leer en la cláusula sexta que la sociedad numismática percibirá como cuota especial el 5% del importe total bruto en el que se subasten cada una de las piezas o la cantidad de 45,000 pesos lo que resultara mayor. Actualmente, pues la Sonumex solamente renta un espacio en sus convenciones para la realización de estas subastas y es la compañía de Bricks and Bustos quienes se encargan de realizar. Paralelamente, comenzaron a surgir subastas en otros estados de la República Mexicana. Por ejemplo, aquí en la pantalla podemos ver la subasta número 1 que fue realizada por numismáticos de Guadalajara también en el año de 1979 o esta otra subasta que se realizó en la segunda Convención Numismática de Monterrey en el año de 1981. Y así varias personas a título personal e incluso compañías empezaron a realizar subastas en México. Algunos ejemplos incluyen al mundo de la moneda con el señor Dwayne Douglas, quien en un momento dado llegó a realizar subastas auspiciadas por la Sonumex, como ya vimos en el contrato, y también subastas y listas a precio fijo a título personal. A través de las imágenes, pues bueno, también podemos ver la evolución en sus catálogos. En un inicio, pues bueno, eran listados sin imágenes y pues muy similares cuando hacía las subastas auspiciadas por la Sonumex. Fue a partir del año 1994 que empieza a hacer subastas presenciales hasta el año 2022, que es cuando, bueno, esta tienda emblemática de la numismática mexicana, pues bueno, cierra puertas y ya al final, pues podemos ver la evolución en sus catálogos, ya catálogos muy bien realizados con imágenes a color. También nuestro amigo el doctor Luis Gómez Kushner llegó a realizar tanto subastas como listas a precio fijo. Podemos observar algunos de sus catálogos. La compañía de Ángel Smith, aquí también, bueno, vienen los catálogos que realizó y actualmente en México son 3 compañías que de manera constante realizan subastas en México. Uno de ellos es el ingeniero Alberto Hidalgo, quien tiene realizando subastas desde el año 1991. En su debido momento también llegó a realizar subastas auspiciadas por la sociedad, pero a partir del año 2006 hasta nuestros días, viene realizando subastas a título personal de manera presencial. Nuestro compañero Claudio Barrey, con su compañía Numistoria, también realiza subastas, pero bueno, estas no son presenciales, estas subastas se realizan por medio de correo electrónico. La compañía de Bricks and Bustos, quienes han combinado la forma tradicional de hacer subastas, que es de manera oficial, con la tecnología. Esta empresa actualmente cuenta con una plataforma que permite a diferentes subastadoras participar en tiempo real sin importar el lugar. Otra forma muy importante donde se desarrolla mucho comercio numismático en nuestro país es mediante las convenciones numismáticas. Y el origen de las convenciones es muy interesante. Resulta que durante el mandato del presidente Luis Echeverría surgió una ley sobre el patrimonio nacional que incluyó la numismática en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esto, como era de esperarse, ocasionó gran preocupación en la comunidad numismática y con ello la fuga de muchas. El señor José Luis Herrera,
que en ese entonces era presidente de nuestra sociedad, intervino de manera oportuna, logrando la derogación de esta ley para la numismática. Pero aún así seguía habiendo una atmósfera de miedo, por lo que pensando en qué se podía hacer para tranquilizar a la comunidad numismática de aquel entonces, se toma la decisión de organizar la primera convención numismática en México en el año de 1972. Esta primera convención se realizó bajo la dirección del señor José Luis Herrera, con el apoyo de Clyde Hubbard y Luis H. Hay. Esta primera convención fue un rotundo éxito y desde 1974 hasta nuestros días, la Sonumex continúa realizando este evento. En sus inicios era de manera anual. Hoy en día se realizan 2 convenciones por año. Les comparto algunas imágenes de la convención más reciente realizada por nuestra sociedad, que fue el pasado 2 de abril en el Hotel del Prado. Y como pueden observar, pues bueno, el evento contó con una destacada participación tanto de actores como de visitantes. Creo que consolidándose como una de las convenciones numismáticas más importantes, no solo de México, también a nivel Latinoamérica. Tuvimos el honor de recibir expositores y asistentes de varios países, entre ellos Estados Unidos, Bolivia, Perú, entre otros pudiera estar. Y a partir de los años 80 comenzaron a realizarse convenciones numismáticas en otros estados de la República Mexicana. Actualmente se realizan convenciones numismáticas casi en todo el país. Estos eventos se han convertido en una forma de comercio muy vivo y muy dinámico, que no solamente reúnen a coleccionistas y comerciantes, sino a gran parte del gremio numismático, investigadores, catedráticos, los familiares de los expositores, de los visitantes, incluso también a instituciones como Banco de México y Casa de Moneda. Podremos decir que prácticamente las convenciones numismáticas son el principal punto de encuentro de la comunidad numismática. Y llegamos a la tercera y última parte de esta conferencia, que es el mundo virtual. Y bueno, aquí vamos a comenzar por explorar cómo el Internet vino a transformar el comercio numismático en nuestro país. Se crean plataformas virtuales que permitieron tanto a personas como empresas de todo el mundo acceder a una gran variedad de productos, incluyendo, por supuesto, las monedas y los billetes. Uno de los ejemplos más conocidos es eBay, que fue fundada en California en el año de 1995. Esta plataforma inicialmente, pues bueno, era un gran lugar para comprar y vender piezas numismáticas, aunque quizá en sus inicios las políticas de envío, así como, pues no sé, las barreras con el idioma, las formas de pago, podrían dificultar las transacciones. Hoy en día, pues bueno, esta plataforma ya está completamente adaptada para el mercado de habla hispana. Llega a México Mercado Libre en el año de 1999 y pronto se convierte en un espacio muy importante para el comercio numismático en línea. Además de estas plataformas de compra y venta, algunos numismáticos aprovechan Internet para crear sus propias tiendas virtuales. Estos espacios, aunque brindaban más independencia en comparación a las limitaciones de las otras compañías, pues bueno, también tenían un punto en contra, que no eran tan visibles, ya que requerían que los clientes conocieran la dirección del sitio web. Pero bueno, lo que sí es un hecho es que tanto las plataformas como las tiendas en línea cambiaron por completo la forma en cómo se venía realizando el comercio numismático hasta ese entonces, permitiendo a coleccionistas, comerciantes, conectarse fácilmente sin importar las distancias geográficas. Y esto, como era de esperarse, abrió un abanico de posibilidades. Tan solo imagínense, la ventaja de no necesitar una tienda física atrajo a quienes quizá ya tenían mucho tiempo en el medio y no podían invertir grandes sumas de dinero en abrir un local. Esto, pues bueno, impulsó la expansión del comercio numismático a nivel mundial. Pero la verdadera revolución vino con las redes sociales. Hoy en día, con un dispositivo electrónico, cualquier persona puede participar en tiempo real en cualquier evento desde cualquier parte del mundo. Y para darles un poco de contexto y para que también entiendan el impacto de las redes sociales en la numismática, principalmente de Facebook, bueno, les voy a dar un pequeño contexto de esta red social. Facebook fue creada en el año 2003 en Estados Unidos y estableció oficinas en México en el año 2012. Actualmente,
cuenta con 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales aproximadamente 93 millones residen en México. Considerando que somos alrededor de 131 millones de mexicanos, esto nos daría que cerca del 71% de la población mexicana tiene por lo menos una cuenta en esta red social. A diferencia de las tiendas virtuales, las redes sociales han permitido una interacción personal y grupal más sencilla, facilitando una conexión entre usuarios con intereses comunes, como el caso de la numismática. Actualmente, pues bueno, existen muchas comunidades numismáticas en Facebook. Están desde grupos de compra-venta, grupos informativos. También hay algunos grupos regionales, incluso grupos de denuncia, y podemos ver que muchos de estos grupos cuentan con cientos de miles de miembros. Aquí abro un pequeño paréntesis para comentarles que me pueden encontrar en mi perfil de Facebook como Mónica Ramos o en mi página de ventas como Monedas y Billetes Mónica Ramos. El comercio numismático en Facebook se puede hacer precisamente a través de estos grupos numismáticos, publicando directamente. Tienes que, por supuesto, solicitar el acceso, permiso, pero también se puede hacer de manera independiente a través de un perfil personal o de una página de ventas. Las subastas son un medio de comercio muy popular en esta red social y existen de varios tipos. Están las subastas por conteo. Por lo general, estas subastas se realizan en 3 tiempos. Es a modo de comentario, los clientes subastadores van ofertando y se cuenta a la 1, a las 2, y si no hay una puja más alta que la actual, pues bueno, a las 3 y se cierra el lote y se adjudica. También están las subastas que cierran a una hora en específico. En estas, bueno, todos los lotes cierran a la misma hora y no es necesario que haya un moderador. Las subastas ciegas, bueno, estas ya no son tan populares actualmente, pero en un momento dado también se llegaron a realizar y estas, pues bueno, se hacían a través de mensajes privados. Los interesados mandaban ofertas al dueño hasta que éste se decidía por la oferta o persona que más le conviniera como cliente. Las ventas directas se publican piezas ya con el precio final y pues bueno, estas se adjudican a la persona que ponga mío en la publicación o mía dependiendo de la pieza que se trata. También están las transmisiones en vivo, se ofrecen piezas en tiempo real que el público que esté siguiendo la transmisión puede adquirir al instante. Están las tandas o pagos. Últimamente, bueno, este tipo de comercio se ha popularizado mucho y pues bueno, esto ya es a convenir con el vendedor y el comprador. Ellos se ponen de acuerdo en cuántos pagos y la cantidad que se irá abonando. También están las rifas y bueno, entre otras formas que pudiera estar olvidando, pero creo que hablé de las más importantes. Otras redes sociales como WhatsApp también se han convertido en una herramienta clave para el comercio numismático debido a que, bueno, su gran facilidad para interactuar también se crean grupos numismáticos donde se llegan a realizar ventas, subastas y también se comparte muchísima información, solo que a diferencia de Facebook, estos grupos no son tan visibles para todos. Para poder acceder a ellos, es necesario que alguien que pertenezca al grupo te invite. Otra red social también muy importante y que ha adquirido mucha popularidad actualmente es TikTok. Esta es una plataforma creada en el año 2016 y bueno, tiene un formato de videos cortos muy popular actualmente y al igual que Facebook también genera mucho movimiento. Sin embargo, es utilizada de manera predominante por personas menores de 25 años, lo que significa que aunque TikTok pueda tener más visualizaciones en comparación a Facebook, el mercado real para el comercio numismático no es tan amplio. Con Instagram ocurre un escenario similar. Se enfoca principalmente en compartir imágenes de productos en venta, pero como tal no facilita tanto la interacción grupal. Ahora sí, esta diapositiva. Y para darles una idea de la gran cantidad de personas que están dentro del mundo numismático a través del mundo virtual, les comparto esta imagen que es de un canal numismático y que cuenta, como podemos ver, con más de 200,000 suscriptores. Acercándonos ya casi al final de esta plática, en el año 2020 fuimos testigos de un acontecimiento que sin duda dejó una huella profunda, no solo en la comunidad numismática,
sino también en o en numerosos sectores de nuestro país, que fue la pandemia por COVID-19. Enfocándonos exclusivamente en el tema del comercio numismático, ocurrió algo inusual. Fuimos testigos de un notable incremento en los precios de muchas piezas, al igual también que un aumento de coleccionistas y comerciantes en México. Se incrementaron los eventos numismáticos de compra-venta alrededor de todo el país a partir del año 2021, pero preguntándonos por qué sucedió esto, se puede inferir o pude inferir que fue por las siguientes razones. El primero de ellos, el tiempo libre. Gran parte de la población a nivel mundial se vio obligada a quedarse en casa, permitiendo tanto a coleccionistas como comerciantes dedicar más tiempo a su afición. En segundo lugar, ciertos sectores de la población acumularon dinero por diversas razones y al reducirse los gastos en actividades públicas, destinaron más fondos al ámbito numismático. También debido a la incertidumbre que generó la pandemia, atrajo a un grupo de personas que vieron en la numismática una inversión segura y rentable para su dinero, pero estas se centraron más que nada en las piezas raras o las que estaban en un alto estado de conservación, lo que ocasionó, como era de esperarse, que estas piezas alcanzaran precios muy altos durante finalmente. Pues bueno, mucha gente vio la numismática un medio para incrementar sus ingresos, ya que el modelo de negocio era menos complicado durante la temporada más complicada. Es importante mencionar que los incrementos de coleccionistas y los precios récord no solamente ocurrió en México, esto fue un fenómeno global y en esta imagen podemos ver que 7 de las 12 monedas más caras vendidas en los últimos años alcanzaron precios récords durante esta pandemia. Y aunque podemos decir que se ha retomado la vida a niveles premios a la pandemia, la verdad es que en la numismática seguimos viendo consecuencias de la misma, es decir, precios altos. ¿Qué vendrá después? Considero que gracias al mundo virtual, la numismática va a continuar creciendo con un enfoque global, permitiendo a la comunidad numismática de todo el mundo conectarse, compartir conocimientos e incluso, ¿por qué no?, organizar eventos en conjunto. El interés de las nuevas generaciones en la numismática va a diversificar los enfoques y áreas de interés. Esto, pues bueno, atrayendo a un público más joven, lo que va a asegurar que la numismática no caiga en desuso ni en el corto, mediano y largo plazo. Este fenómeno, de hecho, pues bueno, ya lo vemos actualmente reflejado en la enorme demanda que tienen los productos emitidos tanto por Banco de México como por Casa de Moneda. A veces resulta sorprendente ver cómo monedas aparentemente, no sé, comunes o un tanto recientes, pueden alcanzar precios más altos que piezas, no sé, a lo mejor que tienen siglos de historia. Este tipo de coleccionismo, pues bueno, viene sin duda a romper paradigmas y a transformar la manera en que vemos y valoramos el coleccionismo actual. Y bueno, también en este punto resulta muy importante destacar la gran labor que vienen realizando nuestros compañeros de la Sociedad Numismática de Hidalgo con la impartición del taller infantil Las Primeras Monedas. Es de aplaudirse porque esta iniciativa es un hecho no solamente educando, sino que está sembrando la semilla en los coleccionistas del mañana. En cuanto al mercado, muchos de nosotros pensábamos precios se estabilizarían una vez terminada la pandemia. Sin embargo, pues bueno, el tiempo ha demostrado lo contrario. Las piezas raras o en alto estado de conservación siguen alcanzando precios récords. Recuerdo con claridad hace 6 años cuando recién comencé en el mundo del comercio numismático, los compañeros de ese entonces que llevaban ya bastantes años en el medio, salían de las subastas sorprendidos por los precios de locura que alcanzaban algunas piezas y hoy lo que antes parecía un exceso se ha convertido en norma, por lo que me atrevo a decir que el valor de muchas piezas va a continuar en ascenso durante los próximos años. Las convenciones numismáticas continuarán realizándose a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, no solo como puntos de encuentro para el comercio numismático, sino también como espacios de aprendizaje e intercambio cultural. Asimismo, considero que veremos surgir nuevas casas subastadoras en el país, ampliando aún más las posibilidades de mercado. En conclusión, como pudimos apreciar en este recorrido histórico,
el comercio numismático en México no solamente es testimonio de nuestra historia, sino también es el reflejo de la dedicación de generaciones, coleccionistas, investigadores y comerciantes que han mantenido viva esta tradición por siglos. Hoy más que nunca, considero que estamos llamados no solamente a conservar monedas y billetes antiguos, sino verlo de esta otra manera, de que estamos custodiando parte de la historia de nuestro país y también a seguir forjando una comunidad que inspire a las naciones que nos siguen, así como nuestros antecesores lo hicieron. Me gustaría concluir esta presentación con la frase que ven en la pantalla y que me gustó mucho. La numismática no es un mundo estático, es una llama viva que se alimenta del pasado, arde del presente y proyecta su luz hacia el futuro. Aquí quiero aprovechar para agradecer a las personas que en su momento me estuvieron apoyando con información muy valiosa para esta investigación, que es Adrián González Salinas, el ingeniero Alberto Hidalgo y el doctor Luis Gómez Gulchny. Esta es la bibliografía que se ocupó para esta presentación y con esto estaría concluyendo. Quedo de ustedes para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias. Mónica, felicidades. No sé cómo logras en una plática de aproximadamente una hora condensar más de 200 años de historia numismática. Antes de continuar, le voy a pedir a la gente que nos está escuchando que no se vaya porque a las 8:15 aproximadamente va a entrar nuestro nuevo expositor en la sección que estamos incorporando. Entonces, vamos a permitir 3, 4 preguntas para Mónica y poder dar continuidad a nuestro orden del día. Regresando, Mónica, felicidades, en verdad. Es sorprendente la facilidad que tienes para abordar toda esta historia numismática que nosotros damos por hecho. De repente nos encontramos coleccionando monedas, comprando y compartiendo con compañeros sin pensar siquiera en toda la historia que hay detrás, no de manera internacional, sino aquí en México, dándola, repito, por hecho. No pensamos en todo lo que hay detrás, en las personas que nos precedieron en esto. Lamentablemente vamos a tener muy poco tiempo para preguntas. Déjame decirte que pues tienes muchos y siguen llegando muchos comentarios muy positivos sobre tu ponencia. Esta conferencia magna. Miguel Tello, excelentes reseñas y muy bien documentado. Felicidades por compartir. Manuel Galán, felicidades. Mónica, excelente presentación. Enhorabuena. Ángeles Colunga, Mónica, muchas felicidades por compartir tu trabajo de investigación. Muy importante información. Fernando Taboada, muchas gracias y felicidades. Ileana Maya, excelente charla. Fue muy amena y con datos de mucho interés. Juan Andrés Bazán, muchas felicidades, Mónica, excelente trabajo. El maestro Martín Vázquez de Yucatán, felicidades, muy interesante. El doctor Luis Gómez Guzner, excelente ponencia, muchísimas felicidades. Víctor Darío, muchas gracias y felicidades a Mónica y a la Sonomex por esta conferencia. Arturo García Portillo, Mónica, yo me reinscribí a la sociedad en marzo. Ya había estado antes. Yo te he comprado monedas y billetes y acciones sobre temas de caballos y te manda felicitaciones en Facebook. Uy, Gracias. no vamos a poder terminar de leer todos los comentarios. Te están saludando varias partes de México, desde Yucatán, Colima, Baja California, Zacatecas, mucha gente de Zacatecas. Bienvenidos a los compañeros de la temática de Zacatecas, de Monterrey, de Hidalgo, que están aquí presentes. Y bueno, seguro que hay varios más que no puedo nombrar por tanta cantidad de comentarios. Pues mira, aquí hice el comentario que el padre Fischer posiblemente hizo las primeras monedas de capricho en México. Mi pequeño museo, bella presentación. Qué gusto tener este tipo de ponencias y ver los orígenes de la numismática en México. José Javier Silva, Frances Escuder, gracias Mónica, muy por esta fantástica ponencia. En Europa y en especial en España, nos sigue comentando Frances, funcionan muy bien los grupos en la red Telegram. Para mi gusto, mucho mejor que Facebook, donde se comparten ofertas y se establecen relaciones entre los que venden y compran monedas. Mira, o formas de hacer comercio en otros países. Ve hasta dónde está llegando plática. Pablo Casas, felicidades por esta presentación, Moni. Raimundo Padilla, excelente ponencia, muchas gracias. Siguen muchas felicitaciones, Javier Silver. Por el COVID, los caballitos subieron de 600 pesos a 2,000 y siguen subiendo. Kevin Ramos, saludos desde Los Ángeles, también desde Guatemala, con Wally Cook. Sánchez Armando, excelente plática, saludos desde Colima. Felicidades, Mónica, extraordinaria charla sobre la comercialización de las monedas numismáticas, que tiene muchas áreas de donde seguir aprendiendo. De eso te lo comenta Carlos Hernández. Kevin Ramírez, una de las mejores inversiones en la numismática.
pero hay que aprender sobre los valores de las piezas con bajas acuñaciones, piezas raras o escasas. Te saludan desde Durango, te siguen felicitando. Muy buena información, Mónica. Te lo comenta la moneda del siglo XX. Creo que el valor de los metales preciosos ha influido también en mucho en el alza de las piezas. Adrián González Salinas, muchas felicidades, Mónica. Excelente, muy documentada investigación. Enhorabuena. Preguntas, en toda tu vasta investigación, ¿pudiste encontrar el más temprano anuncio de compraventa de monedas en México en el siglo XIX, o sea, entre 1800, 1900, en algún periódico? Segunda pregunta, ¿qué crees que le va a pasar con todos los catálogos electrónicos, incluidos los PDF, que últimamente se generan en México, en 25, 50, 75, 100 años? Buena pregunta. ¿Qué va a pasar con esa información electrónica? Y la tercera pregunta, ¿cuál es tu punto de vista sobre el pedigrí de las monedas, medallas, billetes, fichas, etcétera? Cuando aquí en México ya también, por tener el pedigrí de una personalidad o de una colección Ujú, importante, sus precios claro. se pueden ver modificados. Bueno, siguen llegando muchas felicitaciones. Si quieres ir contestando otras preguntas de nuestro compañero Adrián. Sí, ¿me la puede repetir, por favor, Sidacta? Es que creo que le Este, hice varias y no sé con cuál empezar. Tienes toda la razón. Empezamos con la primera. Si durante tu investigación pudiste Ujú. encontrar alguna noticia, ¿cuál fue la noticia, el anuncio en periódico más viejo que pudiste encontrar? Si llegaste a encontrar alguno del siglo, entre 1800 y principios de 1900. Principalmente la plática era la evolución del comercio numismático en México. Si bien en la introducción sí hablé un poquito de datos, a lo mejor un poco generales acerca de la primera subasta, también del primer libro, pero como tal no me enfoqué en la investigación de los primeros anuncios de comercio sobre numismática en el mundo. En México, bueno, fue a partir de la creación de la Sonumex, que ya cuando ellos crean su boletín numismático, muchos socios empiezan a publicar que buscan piezas y también a publicar que venden y pues bueno, como vimos, aprovechaban sus despachos a realizar las transacciones, pero en el mundo no me enfoqué en ese dato, en esa parte. Fue mal mi pregunta. Adrián se refería a México, lo leí mal, pero entonces nos comentas que los anuncios más antiguos que encontraste fueron los que se anunciaban en la zona. Me recuerdo que Sí. pusiste un pequeño anuncio. ¿Qué crees que vaya a pasar con todos los catálogos electrónicos, incluidos los PDFs, en 25, 50, 100 años? Con los catálogos. Sí, con toda esta información virtual, ¿qué va a pasar en 25, 50, 100 años con los investigadores que en 100 años van a ver y que ahorita la gran mayoría de información ya está en manera electrónica? Es que yo considero que el mundo virtual, pues bueno, ya es algo que llegó para quedarse. Sin duda van a haber otro tipo a lo mejor de plataformas, de aplicaciones, porque ya hay muchas aplicaciones donde, bueno, tú puedes consultar tus piezas y ya no tienes a lo mejor que recurrir a los catálogos que nosotros tenemos ahí, Coins and Prices y otros catálogos de monedas a nivel mundial. Yo creo que, pues bueno, ya todo va a ser a través de internet, de catálogos digitales, y ahí es donde se va a consultar mayormente todo este tipo de cosas. Entonces, considero que el mundo virtual va a seguir tomando territorio y liderando el comercio numismático y también tanto para los coleccionistas, los investigadores que hagan consultas. Siento que hacia allá nos dirigimos, o sea, que sea todo virtual. Gracias, gracias. Mira, siguen muchas preguntas. Te pediría de favor si pudieras después entrar para contestar las preguntas. Ujú. Seguramente no nos va a dar el tiempo. También las felicitaciones. Ricardo de León Tallabas, saludos y excelente tema, muy interesante. No recuerdo haberse tocado este tema antes. Creo que coincido. Tengo entendido que parte de esta plática la diste en Monterrey hace 2 años, pero Sí. salvo las ponencias que tú has dado, creo que no ha habido, yo tampoco recuerdo, me uno al comentario de Ricardo. Alberto Lozano, nuestro querido amigo presidente de la Simática de Monterrey. Muchas felicidades. Plática muy completa y excelentes imágenes. Adán Durán, felicidades, muy bien documentada. Soy coleccionista, me alejé un tiempo y al regresar me sorprendo los precios que han alcanzado las piezas. Una pregunta, quizás sea la última, y tenemos tiempo después de la ponencia de nuestro compañero Juan Andrés Bazán. Vamos a regresar a estas preguntas. De lo Ok. contrario, Moni, te pediría que las pudieras contestar. Moni, si pudieras regresar en el tiempo a una época en donde te hubiera gustado ser comerciante numismática, ¿qué época hubiese sido? Bueno, yo creo, mi experiencia, pues bueno, esta es una gran época. ¿Por qué? Porque el mundo virtual nos ha permitido, bueno, acceder a otro tipo de comercios, no solamente en México, sino a nivel internacional. Pero conforme a la información que pude recolectar, pues bueno, recuerdo lo que dijo el señor Ángel Barón Sedano, que le llegaban a vender bolsas, incluso costales de monedas. Entonces yo creo que esta época
a la época de los 50, 60, donde a lo mejor empezaba esta difusión de que la gente conociera que a lo mejor estas piezas, no solamente, por ejemplo, las de plata, ¿no? También las de cobre, que tienen un valor más allá, entonces que, ya hay una tienda que me las compra, entonces imagínate, te llegan a tu local con un costal de monedas. No sé si en ese entonces las bolsas y los costales de monedas eran de piezas de República o quizá de la colonia, pero imagínate, No, recibir en tu local sería un costal lleno de monedas de monedas de busto, por ejemplo, no sé. Yo creo que esa época me sorprendió mucho ese dato y yo creo que sería eso. el señor Guerrero, que fue el heredero, el hijo Ujú. adoptado del señor Ángel Barón, también compartía eso, que llegaban costales con monedas de 8 reales republicanos, pero costales de varios kilos y no de manera esporádica, sino prácticamente de todos los días. Wow. Impresionante. Moni, pues la verdad es que no sé por qué no habías dado una plática para la Sonomex antes. Se nota la calidad de investigación, el esfuerzo, el trabajo y las horas que le has dedicado para una actualización, porque bueno, nos deleitaste con las fotografías de nuestra última convención, pero también con el origen de nuestra sociedad. Yo no desconocía el dato de cuándo se había realizado la primera subasta en el mundo, y fue muchísimo antes de que nuestro país existiese como nación. Te felicito. Y creo que hablo a nombre de todos los compañeros a decir que tu investigación ayuda muchísimo para entender el comercio, para entender nuestra actualidad. Por cuestiones de tiempo, aquí vamos a parar. Esperemos que lo podamos continuar en unos minutos. Fer, te pediría, por favor, si pudieras apoyarnos en presentar el reconocimiento que para esta ocasión tenemos preparado de manera virtual a Mónica. La Sociedad Numismática de México, AC, otorga el presente reconocimiento a Mónica Ramos Rodríguez por su destacada participación en la Asamblea número 853, celebrada el 9 de junio de 2025 con la conferencia magna Evolución del comercio numismático en México. Firman Pablo Casas Rábago como secretario, Siddhartha Sánchez Murillo, un servidor, como presidente. Mónica, nuevamente muchísimas gracias y te cedo estos últimos segundos por si quisieras agregar algo más. Pues bueno, muchas gracias por haberse quedado durante estos minutos, horas. Yo siempre lo voy a decir, estoy muy agradecida con la comunidad numismática porque desde mis inicios tuve un recibimiento muy bonito y cuando yo empecé a hacer las subastas, pues bueno, toda la comunidad me apoyó participando. Entonces, gracias. Yo creo que esas son las palabras. Muchas gracias por todo el apoyo y por esa hermandad que te por ejemplo, vas a las convenciones y a mí antes me resultaba, no sé, curioso quizá ver que los numismáticos cuando adquirían una pieza iban con los compañeros a mostrarle la pieza y yo decía, ay, no sé, lo voy a decir, no sé, así como de, pues a lo mejor tiende a ser un tanto presuntuoso, pero hoy en día veo que es una forma de compartir con la comunidad y también, claro, ¿por qué no? Gracias al señor José Tamborrell Jr., que creó y dio origen a esta gran comunidad, de que es una forma de aprender en comunidad. Yo, por ejemplo, en la convención pasada de Guadalajara, no en esta reciente, sino la del año pasado, adquirí una pieza y pues bueno, mostrándosela, haciendo lo que en un principio se me hacía raro, mostrándosela a los compañeros, resulta que la pieza era falsa. Entonces digo, bueno, a lo mejor no me hubiera dado cuenta si yo hubiera guardado mi moneda y ya no la comento, no la comparto con nadie, pero cuando la compartí con los compañeros me fueron dando sus apreciaciones y me dijeron, mira, es que esto y esto y esto, entonces dije, wow, qué padre, ¿no? Y no hubo ningún tema, la persona que me la vendió sin ningún tema, me la cambió porque tenía otra, entonces veo que eso es lo bonito, ¿no? De que nos ayudamos y que gracias por eso esta investigación me gustó mucho porque a veces piensas y dices, bueno, ya todo está dado, pero ¿por qué está dado? O sea, ¿quiénes fueron las personas que fueron acumulando, que fueron poniendo su piedrita o que dieron ese primer paso, esa idea para crear esto que muchos de nosotros, que toda la comunidad hoy en día está disfrutando, pero reconocerles y saber que hubo una persona que dijo, esto no tiene que ser así, que a lo mejor el conocimiento tiene que ser compartido y entonces hoy en día yo me veo beneficiada y creo que muchos se han visto beneficiados. Qué bonito, qué bonitas palabras. Mónica, muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Espero con
otra Muchas gracias. conferencia. Gracias, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro orden del día y voy a aprovechar para contestar el mensaje que nos comenta Fernando Taboada Solares. Él nos dice, espero suban el material de esta y las anteriores presentaciones. Efectivamente, Fernando, en Facebook está durante 30 días porque por políticas de Facebook se quita, pero en nuestra página oficial de Sociedad Numismática de México en YouTube, se van subiendo todas las asambleas, todas las conferencias que hemos ido dando, me parece que en los últimos 5 años, ahí están presentes y ahí se va a volver a poder consultar. Muy bien, dicho esto, vamos a regresar con nuestra orden del día. Vamos a tener el cuarto punto, que es la presentación de la sección Preguntando a. Y en este momento me detengo para presentarles a nuestro compañero, miembro de la mesa directiva, a nuestro delegado de promoción y cultura, Emiliano Puga, que en lo particular me siento muy afortunado en trabajar con él. Una de las personas, lo conocí cuando casi casi le estaba gateando, es muy joven y lleva muchos años ya en la numismática con una muy fuerte madera vena numismática. Emiliano, si puedes ir prendiendo la cámara porque me gustaría que le pudieras compartir muy brevemente a toda la comunidad de qué tratan estas nuevas secciones que hemos decidido incorporar para hacer un poquito más dinámica las asambleas mensuales, para llegar a cubrir un mayor número de intereses numismáticos de toda la comunidad. Entonces, Emiliano, si pudieras activar tu cámara. Listo, listo. Gracias, Sid. Cuéntanos, Emiliano, o sea, estas secciones que tenemos. Sí, muchas gracias. Primero que nada, pues saludos a todos, a los que están conectados aquí en Zoom, a nuestro foro de Facebook también. Y bueno, ya platicando y con la finalidad de enriquecer un poco más estas asambleas, hemos planteado 5 nuevas secciones que, bueno, serán a continuación. Una de ellas, mi experiencia numismática, que bueno, va para aquellos socios que quisieran compartirnos vivencias personales que han marcado su camino en la numismática, y esto va más que nada por la parte anecdótica, ¿no? Entonces, cualquier socio pudiera tener este espacio. Otra de las secciones que estamos por implementar, bueno, pues es el de la bibliografía numismática, con recomendaciones de lecturas relevantes, libros de numismática, catálogos, etcétera. Como tercera sección, tenemos la sección del breviario medallístico. Esto retomando ya una sección que antes estaba a cargo del doctor Luis Gómez Buchner, y es acerca de medallas que pudieran contar alguna historia, ¿no? Esto, tanto medallas de proclamación, medallas de república, medallas de casa de moneda, ¿no? Esta sección va dedicada especialmente a esta clase de piezas, ¿no? Tenemos también la sección de Preguntando a, que es precisamente con la que vamos a abrir el día de hoy. Esta sección es para invitar a todo aquel versado conocedor en alguna materia, en algún tema, que nos pudiera responder algunas preguntas, ¿no? Preguntas que puede realizar el público, algunos miembros de la sociedad, también nosotros miembros de la mesa directiva. Y bueno, como último punto tenemos el de las noticias numismáticas, ¿no? Que ya sea acerca de las convenciones, eventos, hallazgos, descubrimientos, todo esto pues lo estaremos tratando en esta nueva sección de noticias numismáticas. Antes de continuar, me gustaría invitarlos a la siguiente asamblea que será realizada el lunes 14 de julio, cuyo título es El cobre del diablo. Esta será impartida por el doctor Carlos Amaya Guerra. Espero que estén presentes y bueno, comenzamos también ahora con el apartado de Preguntando a. En esta ocasión nos complace presentarles a Juan Andrés Bazán. Ya es bastante reconocido por su taller de numismática con los niños, ¿no? Juan Andrés, ¿cómo estás? Gusto en Hola saludar. Emiliano, buenas noches, ¿cómo están? Muchas Muy gracias bien. por la invitación. Muy bien, muy bien. Juan Andrés, hemos preparado algunas preguntas que nos Ujú. han llegado, que nos han hecho llegar tanto gente en redes sociales, miembros de la sociedad y algunos de nosotros de la mesa directiva. Primero que nada, ¿no? Cuéntanos cómo fue que surgió esta idea del taller infantil de mis primeras monedas. Ok, mira, haciendo un poquito de memoria, Ujú, la primera vez que impartimos el taller fue en la tercera convención del Estado de Hidalgo.
en febrero del 2022 aproximadamente, si mal no recuerdo, como parte de las actividades culturales que traemos en el Club Numismático del Estado de Hidalgo. Lo interesante es que antes de dar el taller, la historia radica en que en algún momento estuve viajando por el país en varias convenciones. Mucha gente me dio su apoyo dándome un espacio y te das cuenta de algunos detalles, ¿no? Y observas varias aportaciones que tienen varios grupos para seguir fomentando la numismática. Estuve viendo, por ejemplo, en Monterrey les regalaban monedas a los niños, en Guadalajara los invitaban, Sonumex también, y vas agarrando algún tipo de visión respecto a lo que sucede en la numismática. No sé si en ese momento nos dimos cuenta, pero me observé que en las convenciones había mucha gente adulta, pero pocos niños, aparte de que los pocos niños que iban como que de repente se aburrían, jalaban al papá y el papá déjame ver la moneda y cosas así que se va presentando. Entonces, te das cuenta de que hay un vacío, ¿no? Que hay un vacío generacional. Jóvenes como tú, como Luis de nuestro grupo, son de los pocos que se empeñan en seguir esto de la numismática de un modo bastante, con mucho esmero. Entonces, de ahí surge la idea, dices, bueno, ya en una convención pues, anterior a la de la tercera, dimos una plática relacionada a la numismática y el nuevo orden mundial, donde precisamente te das cuenta que estamos dejando atrás lo más importante, ¿no? La educación infantil. Tenemos un hueco generacional bastante amplio que no se ha cubierto y que tratamos de cubrir con este taller. Prácticamente surge con la idea de llenar ese vacío y tratar de jalar a las nuevas generaciones. Déjame decirte que me parece una idea fabulosa, ¿no? Todo lo que has empezado a impulsar, ¿no? Con este taller. Efectivamente hay un vacío generacional y pues bueno, esto es una excelente iniciativa, ¿no? Como segunda pregunta, ¿qué objetivos principales te planteaste al desarrollar este taller para niños y jóvenes? Bueno, si nos damos cuenta, yo creo que la numismática ha estado un poquito encofrada y nosotros somos un grupo que rompe paradigmas. Estamos enfocados en hacer cosas nuevas y nosotros el objetivo principal cuando dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer algo nuevo, fue canalizar precisamente a los niños y a las nuevas generaciones a tratarlos de traer una cultura numismática y obviamente difundirlo por medio de los talleres. Prácticamente, pues la idea era también tratar de sacar a los niños un poquito de la tecnología. Es buena la tecnología, no estamos en contra de ella, al contrario, la estamos aprovechando precisamente en la parte de la educación, pero sí tratar de enfocarlos un poquito más en lo que es la cultura numística conforme a la lectura, obviamente con un método que hemos desarrollado. Entonces, es prácticamente que el objetivo principal es que nosotros podamos llenar ese vacío generacional por medio del taller. Excelente. Otra pregunta, ¿en qué te basaste? ¿Cuál es tu fundamento para diseñar los contenidos que tocas en el taller, ¿no? Estas actividades, todo esto, ¿cómo fue que llegaste a ellos, ¿no? Bueno, eso es curioso, mira, son varios puntos. Uno de ellos es una técnica llamada Montessori, que dice aprendiendo o jugando, precisamente. Yo de niño me gustaban las monedas, siempre me han gustado, pero nunca tuve la oportunidad digamos, jugar, ¿no? O sea, el hecho de que el niño es niño, no es un adulto, es un niño. Tienes que buscar la manera de poder lograr que el niño interactúe con la numismática por medio del juego. Esa es una de las razones por las cuales nos basamos precisamente en la técnica del juego. Otra cosa es que también nos basamos en que todos los niños deben de ser iguales. La igualdad entre los niños es muy importante, no debes de hacer diferencias, prácticamente tienes que verlos todos como uno solo, porque ellos mismos forman como en las mismas escuelas, formas un grupo, pero es un grupo momentáneo, o sea, es un grupo de momento, pero haces que interactúen entre ellos. Esa es la idea también, crear un grupo momentáneo que puedas hacerlos que interactúen. Entre el juego y la interacción nos ha ayudado mucho para la educación y también le debes dar también las mismas oportunidades a todos. O sea, eso es prácticamente lo que nos basamos. Muy bien. Y, por ejemplo, cuáles son los retos, ¿no? ¿Qué es las experiencias que has tenido ahora ya con el taller y todo esto? ¿Cómo puedes llegar a adaptar estos temas de numismática, ¿no? Que en algunos casos llegan a ser un poco complejos y esto. ¿Cómo los presentas para un público infantil, ¿no? Ya, bueno, el reto principal que me tomé al principio fue los traslados, viajar a todas las ciudades porque sí es muy complicado con tu maletita llena de moneditas, que sí pesa bastante, obviamente sí es algo agotador al principio,
pero el reto también para adaptarlo fue precisamente buscar el material adecuado relacionado a lo que el niño pueda conocer. Afortunadamente hay una moneda muy común que realmente es muy económica, la moneda del kilo, precisamente las monedas que tiene personajes históricos de nuestro país, que muchos niños reconocen. En muchos talleres nos dimos cuenta que los niños precisamente reconocían esos personajes. Entonces nos dimos a la tarea de juntar moneda que los niños pudieran interactuar. Obviamente una mezcla entre lo que es la moneda conocida por héroes y personajes y monedas que realmente al niño le puedan llamar la atención. Alguna que otra moneda internacional, monedas muy pequeñitas, algún tipo de material que precisamente sea adaptado para que el niño lo reconozca. Eso va amarrado precisamente a un manualito que le armamos en base al Coins and Price, de manera muy sencilla, que contemple el periodo de las monedas que estamos manejando para que el niño pueda trabajarlos. Esa interacción de ver la moneda en físico y verla en un libro les llama la atención. Claro, 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 sí, tener ya, digamos, físicamente una moneda ya es como lo que realmente te despierta el interés muchas veces, ¿no? En mi caso, Exactamente. pues también así fue, ¿no? Ahora, ¿qué resultados has observado en los niños una vez que participan en el taller? ¿Crees que sí les despierta el interés por coleccionar, que empiezan a poco ir buscando alguna clase de piezas, ¿no? Para en específico, ¿qué es lo que has observado, ¿no? En ese... Fíjate que hemos visto una evolución en los niños. Hay niños que lo han tomado 2 o 3 veces, me ha tocado en algunas zonas, pero ya van evolucionando. De hecho, ya van indagando un poquito más. Sí hemos notado que afortunadamente, bueno, el primer taller fue con 7 niños, o sea, empezamos con 7 niños y hemos llegado a tener hasta 35, 36, así en Tabasco. En Guadalajara sí tuvimos también cerca de veintitantos niños. En Hidalgo, pues ni se diga que es la sede, en Sonumex. Y hemos visto algo curioso. No solamente vemos la parte de los niños, sino que los padres se integran a la actividad. El momento de que un niño es un poquito más pequeño que los demás, el padre se involucra. Entonces, de alguna manera, el niño y el padre se interactúan precisamente con la parte de la numismática y el padre adquiere un interés. Cuando alguna vez probablemente me tocó un caso donde en Sonomex un padre llevó al niño solamente para que viera la actividad y el padre resultó que fue el que se metió a conseguir algunas piezas. Entonces, realmente fue algo interesante ver esa parte. Sí hemos visto que ha habido un porcentaje, yo digo que empezamos con un 2% de interés y ahorita ya hay un 50% de interés en los niños. Ya, ya, ya. Excelente. Entonces, continuando con la siguiente pregunta, ¿has recibido alguna clase de apoyo por parte de instituciones, coleccionistas o gente externa para poder llevar a cabo estos talleres? Bueno, por parte de lo que es las instituciones como tales, solamente nuestro grupo como tal, no hemos recibido ningún tipo de apoyo económico. Sin embargo, en algún momento de este taller, compañeros del medio se han sumado a la actividad regalándonos piezas, material didáctico, cartones y algunas piezas que necesitamos. Puedo nombrar algunos compañeros en agradecimiento, obviamente. Puedo acordarme de Farfán, de Samuel, Marco Antonio, Claudio Berrey, Oscar Villa, Ata, Ángel Fregoso, Manuel Fregoso, Alex de Oaxaca, Carlos Ajos, Osvaldo, Don Lalo, Oscarín que anda con Don Lalo, Martín Villanueva, una compañía de Monterrey que no recuerdo su nombre, pero también nos ha apoyado, y el Chema, el famoso Chema, todos ellos de alguna manera nos han apoyado con material didáctico, o sea, monedas, cartones para el taller. Eso nos ha alivianado mucho, mucho la carga del costo, porque también, déjame decirte que obviamente el material incluye pluma, cartones, engrapadoras, monedas, billetes, algunos plásticos y obviamente una actividad nueva que estamos desarrollando, que ahorita la comentamos, pero eso es a nivel personal. En cuanto a instituciones del medio, obviamente la Sociedad de Tabasco siempre nos ha apoyado mucho con todo lo necesario para que lo impartamos. Sonumex nos apoyó la última vez con un buen espacio para la exposición de Hidalgo y el taller. La Sociedad de Guadalajara últimamente, Monterrey en algún momento, Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, algunos grupos de Conuja de ahí de Guadalajara, en Ingenio Olvera, ahí en Querétaro, Omar en San Juan de los Lagos, y obviamente no dejo de mencionar a la señorita Colunga que en la última convención nos ayudó a llenar las bolsitas, el doctor Luis Gómez que nos apoyó con una mesa de intercambio de cacao, que fue una plática que dio,
y obviamente eso hace que te sientas pues bastante a gusto con la actividad porque te das cuenta que la gente se empieza a sumar. Sí, 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 efectivamente. Ahora, si alguien quisiera impartir este tipo de talleres, ¿no? Ya sea replicarlos en escuelas, en alguna ciudad, o etcétera, qué recomendaciones les darías, ¿no? Si quisieran volver a hacer esta dinámica. Obviamente lo que podían ver en principio es las páginas donde impartimos el taller para que vean la dinámica. Otro que les puedo recomendar es que se acerquen a nuestro grupo, al Club Numismático del Estado de Hidalgo, para que los asesoremos. Es importante generar el material adecuado. El material que les entregamos a todos los niños es igual. Todas las bolsas deben de incluir entre unas 12 y 15 monedas, todas iguales. Todas las bolsas deben ser iguales. Obviamente 3 a 4 billetes, unos 5 cartones, una pluma, un engrapadora. Últimamente ya con algunas ideas que tomé de Ricardo León y Carlos Ajo, implementamos un cospelito de cartón para que el niño diseñe su moneda, y en última instancia un bilimbique de cambio que se ha vuelto una sensación entre los niños que en Guadalajara fíjate, es una parte que nunca me imaginé que iba a haber. Al principio los niños cambiaban el bilimbique, ya en la última de Guadalajara yo creo que la mitad se lo llevó. O sea, ya les gustó el empezar el coleccionismo de alguna manera, y dices, bueno, qué bonito, ¿no? Que ya empiezan a guardar un recuerdo de esa parte porque es una memorabilia. Entonces, esa es importante. Es muy importante contar con el material y muy importante también en analizar cada grupo. Cada grupo de niños es diferente, diferente. Debes de ver, en los primeros 10 minutos te das cuenta con qué grupo estás trabajando. Si es muy dinámico, si es más de lectura, si es más inquieto, y tienes que buscar la manera de encauzarlos a lo que ves en el grupo. Así es como trabajas prácticamente con los niños, viendo las cualidades, las fortalezas y debilidades que tienes en el grupo. En los primeros 10 minutos te das cuenta con qué grupo estás trabajando y cómo lo puedes llevar. Oye, y en cuanto a estos talleres, ¿tienen alguna sede fija o cuéntanos un poco al respecto? Fíjate que no tenemos sede fija como tal. El club va a todas las sociedades donde nos piden apoyo para darlo. Con gusto vamos. No cobramos absolutamente nada. Si nos apoyan con material, se los agradecemos mucho. Todo el material, obviamente, que a veces sobra, lo volvemos a usar para otro taller, como se dio hace poco que la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo nos pidió apoyo para un taller que dimos aquí en la antigua estación del ferrocarril en Pachuca, pero prácticamente lo que hemos visto, y la verdad estamos muy contentos y orgullosos, es que ya grupos como el Club Numismático del Billete de Oaxaca, la moneda del billete de Oaxaca, ya lo da en escuelas. La Sociedad de Nayarit ya lo da por su parte. Un grupo de Guadalajara también lo realiza por su parte. Creo que en Colima también ya lo están realizando. Y hay varios grupos que lo están implementando ya. En Perú ya lo dieron hace poco, y nosotros vamos a ir en julio precisamente a impartirlo por parte de México allá a Perú. Entonces ya el hecho de que veamos que se está impartiendo en todos lados ya es un orgullo, o sea, porque creo que nació aquí en México esa actividad, es orgullosamente mexicana, y estamos apostando a que se dé en todos lados. Excelente. Y prácticamente ya con esto respondiste una de mis preguntas, pero bueno, a final de cuentas, ¿cuál es tu sueño, ¿no? Actualmente, ¿a dónde quieres llegar con este proyecto? Ya comentaste posiblemente incluso en algunas otras, más allá de México, ¿no? Pero bueno, finalmente, ¿qué esperas, ¿no? Ya de este proyecto. Yo quisiera que en algún momento el taller infantil fuera base para todas las convenciones del país, que todas las convenciones dieran su taller de forma individual. Dos, que ya sea un taller para niños y uno para adultos, porque nos dimos cuenta también en Sonomex y en otros lados que en Guadalajara entraron algunos adultos que iban desde cero a trabajar con los niños. Entonces, te das cuenta que hay un vacío para gente que va empezando y que podemos cubrir esa necesidad. Estamos trabajando ya en un proyecto para un taller para adultos. De hecho, dimos una pequeña introducción allí en Tabasco hace tiempo. Fue una charla más que un taller, una charla, pero podemos implementar algún tipo de ya un poco más avanzado para adultos, básculas, algunos microscopios para analizar piezas, y enfocar a esa gente que va iniciando precisamente en esto de la numismática, no perder a esos coleccionistas que quieren algo de información, algo que los motive a que se inicien en este mundo. Obviamente que todas las sociedades tengan su taller de niños, tengan su taller de adultos, y posteriormente pues ya las pláticas, que todos tengamos actividades culturales relacionadas a esto. Ese es el objetivo que tenemos, que ya sea algo fundamental a nivel
nacional e internacional. Excelente, Juan Andrés. Pues muchísimas gracias por esta breve sección, ¿no? Es el primer día que le estamos implementando. Me parece que esto va para buen camino. Muchas gracias nuevamente. Ujú, Vamos a ir cerrando este espacio, ¿no? ujú. Y bueno, continuando con la orden del día, es el espacio de las noticias numismáticas, ¿no? Así es. Bueno, me gustaría comentarles que acerca del primer Congreso Mexicano de Numismática y Conservación, se llevó a cabo el día 8 y 9 de mayo de 2025 en el Museo Numismático Nacional, que es la Casa de Moneda, antigua Casa de Moneda de Ciudad de México, en donde se reunieron expertos en conservación y coleccionistas con conversatorios y representaciones de proyectos de investigación, donde estuvo presente la Sonomax, ¿no? También les comentamos acerca de cambios en materias de producción del Banco de México. Esto desde el 2025. Se planea modificar la aleación de las monedas de 1, 2 y 5 pesos que cambiarán de bronce a aluminio a acero recubierto con bronce. En otras noticias, está próxima la Convención de Monterrey, que se llevará a cabo el día del 19 al 21 de junio. Y bueno, ya tenemos también nuestras fechas de la Convención Numismática de la Ciudad de México, que se celebrará del día 11 al 13 de septiembre del 2025. Con esto concluimos nuestro apartado de noticias numismáticas. Muchas gracias a todos. Por mi parte sería todo y yo regreso con la palabra de Sidar. Emiliano, muchísimas gracias, Juan Andrés Bazán, muchas gracias. Emiliano, no te me vayas porque Emiliano se encargó de generar a través de nuestro encargado Fernando Campos tu reconocimiento. Entonces, Fernando, ¿nos puedes apoyar, por favor, presentándolo? Y Emiliano, pues mira, si tú te encargaste, por favor, tú léelo. Gracias. Muy bien. La Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento a Juan Andrés Bazán Ramírez por su destacada participación en la Asamblea número 853, celebrada el 9 de junio del 2025 con la sección Preguntando a, abordando el tema Taller Numismático Infantil y Juvenil, mis primeras monedas de colección, del cual es creador. Juan Andrés, felicidades nuevamente. Gracias por tu presencia el día de hoy. Y pues nada, sin más que decir, cedo la palabra a Siddhartha. Gracias, Emiliano. Pues estamos llegando a nuestro final. Hay varios comentarios. Voy a leer solamente tres que están en Zoom porque estos lamentablemente se van a perder, pero los que están en Facebook van a continuar y le pediría tanto a Juan Andrés Bazán como a Emiliano que pudiera retroalimentarlos cuando tuvieran la oportunidad. Ricardo de León Tallabas hace un comentario que creo que todos compartimos con respecto al noble labor que hace el Club Numismático del Estado de Hidalgo a través de su presidente actual, Juan Andrés Bazán. Imposible no reconocer la dinámica labor realizada por Juan Andrés, la pujanza de los amigos de Hidalgo en una sociedad tan joven que ha sabido demostrar que cuando se quiere hacer algo, no se ponen pretextos, sino que se ponen planes. Gracias por poner tan en alto nuestra numismática con los chicos. A la vez de Yucatán, el maestro Martín Vázquez felicita y se une a las expresiones hacia Juan Andrés Bazán y también Liliana Maya y Víctor Saucedo, que felicitan por este noble labor que están realizando. Pues compañeros, quisiera comentarles que recuerden, tenemos estas nuevas sesiones, no siempre las vamos a tener, van a venir de manera alternada. Por ahí vi a nuestro gran amigo Alejandro Bustos. Alejandro, esperamos verte en alguna de estas sesiones, ya sea como anécdota numismática, preguntándole en donde buscamos a especialistas, a gente que ha trabajado mucho sobre algún tema en específico de investigación de la numismática, o por qué no, también en algún tema de medallística o de bibliografía. Entonces, te saludamos, Alejandro, que por ahí te estábamos viendo presente. Y así mismo, a todos los compañeros que nos están viendo, por favor, pueden ir mandando preguntas. ¿A qué tipo de especialista quisieran? Mira, también estamos viendo hoy a Gonzalo, al equipo de Bricks and Bustos. ¿A qué tipo de especialistas les gustaría que trajéramos? ¿Qué temas les gustaría que abordáramos para irlos metiendo en estas secciones? Pues bueno, ya están invitados tanto para la convención que vamos a tener en Monterrey. Hay otras convenciones que están anunciadas en nuestra página sonumex.org.mx en el apartado del calendario numismático. ¿Y por qué no? Pues mira, aunque sea hasta septiembre,
ya está la invitación para la convención, la segunda convención de la Sociedad Numismática de México, como lo dijo Emiliano. En la siguiente asamblea vamos a presentar todo el programa para que ustedes vayan apartando las fechas. Ahora sí, dicho esto, nos despedimos y damos por cerrada, siendo las 8:47, la asamblea número 853. Muchísimas gracias a todos, gracias a la comunidad, a nuestros conferencistas, a la mesa directiva, pero en especial a todas las personas y compañeros que disfrutan de la numismática en compañía de nosotros. Hasta luego y nos estamos viendo el segundo lunes del mes de julio. Buenas noches.